Bienvenidas a Mujer 2012 hacia una nueva conciencia, a nuestro webinario mensual. Y qué mejor que estártelo presentando desde este maravilloso lugar donde me encuentro en esta oportunidad. Me encuentro en Tepoztlán, Morelos, en un lugar mágico, a las faldas de una montaña. Quizás ahí por esa ventana puedes ver la naturaleza. Aquí cuando es tiempo de lluvias, pues por ahí podríamos estar escuchando un río muy lindo que pasa aquí por esta casa maravillosa que es de mi hermana Patricia Medina, que es Nutricia Amor. Tú la conoces, o si no la conoces te invito a que la conozcas en Facebook. Busca su página que es Nutro con Amor. Comida deliciosa y saludable. Además, todos los antojitos mexicanos sin carne, y parece que estamos comiendo carne. Ya estuvo ella en uno de nuestros webinarios, claro que la conoces. Y fíjate que ahorita me viene ese aromita, porque allá abajo están cocinando unos tacos al pastor. Me vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo unos tacos al pastor? Sí, son vegetarianos, pero el olor, haz de cuenta que estoy en la taquería de la esquina donde nos comemos esos ricos taquitos. Así es que busca Nutro con Amor en Facebook para que puedas tener recetas deliciosas de comida vegetariana que realmente pues nos va a ayudar a vivir una vida mejor. Y eso, todo el mundo piensa que la comida vegetariana tiene que ser aburrida y sin sabor, y eso no es cierto. Bueno, tú ya lo sabes, ya viste hace algunos meses estos webinarios de Nutricia Amor. Y bueno, el tema de hoy, ¿qué te voy a decir? Pues estamos casi finalizando estos webinarios de Mujer 2012 y no podemos dejar este tema fuera, que es el tema de las mujeres y el miedo. Oh, ¿verdad? De Twilight Zone, ese programa de televisión que pone esa musiquita así de terror. Bueno, pues sí, las mujeres y el miedo. El miedo es el factor número uno, para que nosotras dejemos de hacer las cosas. El miedo nos obstaculiza de llegar a donde queremos, de lograr nuestros sueños, de realizar nuestro máximo potencial. Y sabemos lo que es el miedo, lo hemos sentido, pero yo creo que no hemos hecho como una radiografía o no nos hemos metido, a lo mejor tú sí, pero yo no tanto, a investigar de qué se trata este miedo. ¿Es real o es ficticio? Entonces a mí se me ocurrió que para qué andarle buscando, mejor que los expertos, la gente que ya se ha puesto a hacer esta investigación, nos explique exactamente qué es el miedo. Y bueno, una herramienta que estamos utilizando en Internet, sin lugar a dudas, es pues Wikipedia, que es una enciclopedia en línea que realmente está arrasando con todas las enciclopedias que hay por ahí impresas. Y bueno, aquí me fui a buscar qué dicen acerca del miedo y te lo quiero compartir. Dice, el miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta en todos los animales. Por ejemplo, el ser humano, nosotros también somos animales. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Existe miedo real cuando la dimensión del miedo está en correspondencia con la dimensión de la amenaza. Existe miedo neurótico cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el peligro. Ambos, miedo real y miedo neurótico, fueron términos definidos por Sigmund Freud en su teoría del miedo. En la actualidad existen dos conceptos diferentes sobre el miedo que corresponden a las dos grandes teorías psicológicas que tenemos, el conductismo y la psicología profunda. Según el concepto conductista, el miedo es algo aprendido. El modelo de la psicología profunda es completamente distinto. En este caso, el miedo existente corresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto al que hace referencia. Y luego acá, más abajito, habla de los enfoques sobre el miedo. Desde el punto de vista biológico, el miedo, fíjate, biológico, es un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa surgido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. En este sentido, es normal y beneficioso para el individuo y para su especie.
Desde el punto de vista neurológico, es una forma común de organización del cerebro primario de los seres vivos y esencialmente consiste en la activación de la amígdala situada en el lóbulo temporal. ¿Sí? Desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo, emocional, necesario para la correcta adaptación del organismo al medio, que provoca angustia y ansiedad en la persona, ya que la persona puede sentir miedo sin que parezca existir un motivo claro. Y luego habla de otros puntos de vista como el social y el cultural. Pero yo me quiero quedar aquí porque te digo que vamos a hablar del miedo, y aquí habla del miedo psicológico, que es biológico, que es un miedo real, y luego habla del miedo desde el punto de vista psicológico, que más arriba ellos estaban hablando acerca del miedo, ¿cómo le dijeron? Neurótico. Y ese es el que nos vamos a encargar el día de hoy, del miedo neurótico. Es ese miedo que realmente no tiene ningún fundamento para existir y que muchas veces, de verdad te lo digo, la mayoría de las veces lo usamos como pretexto para no hacer las cosas. O sea, tengo miedo, pues sí, pero ¿qué se va a hacer al respecto, no? ¿Qué podemos hacer al respecto con el miedo? En mi propia experiencia personal, o sea, te puedo decir que he dejado de hacer muchas cosas por cuestiones de miedo, es cierto. Pero entre más yo me metía en este asunto del miedo y de entender de verdad qué es el miedo y qué es lo que representa para nosotros en nuestra vida, pues más me he dado cuenta de que entre más camino hacia mi miedo, más lo puedo conquistar. Fíjate, una de las cosas de las que está muy mal entendido esto del miedo, y lo tengo aquí anotadito, o sea, la lección mal aprendida es que nos dicen que al miedo o que no hay que sentirlo, que lo evitemos o que lo rechacemos o que lo enfrentemos, ¿no? Entonces, todas estas palabras yo creo que no nos ayudan a realmente conquistar, porque la palabra adecuada en mi punto de vista muy personal es la conquista de los miedos. Si tú enfrentas un miedo, el enfrentamiento, ya lo habíamos platicado en otros los webinarios, es un choque, ¿no? Es un enfrentamiento. Y en la teoría de la sombra, como ya lo platicamos anteriormente en uno de los webinarios, nos dicen que lo que resiste, persiste. Si estoy tratando de resistir, estoy haciendo una resistencia en contra del miedo, pues más va a persistir. Es cómo puedo caminar hacia el miedo y conquistarlo. Y hay un video que yo he compartido un par de veces en Facebook acerca de precisamente de ese atreverse a hacer las cosas a pesar del miedo, y ponen diferentes escenas donde están diferentes mujeres. Una de ellas va entrando así como a una oficina, como a una sala de juntas muy elegante en el mundo corporativo, y va así vestida ella como pues toda una ejecutiva con papeles en la mano, y entonces al entrar vea que toda esa sala llena de hombres y se para en seco y empieza a caminar hacia atrás. Esa es una de las escenas que nos ponen. La otra escena es de una chica que se encuentra a un chico que le gusta en un bar, y entonces se le va acercando, y en eso cuando se va acercando llega otra chica y le da un beso al muchacho, y entonces ella se para en seco y empieza a caminar hacia atrás. Así hay dos o tres escenas. Y la última escena es esta escena donde va una chica por el bosque caminando y de repente se encuentra un lobo, y entonces obviamente el lobo así le saca los colmillos y se enfurece, y la chica empieza a retroceder caminando, ¿no? Hacia atrás. Y entonces después repiten y repiten esas mismas escenas cuando nosotros somos capaces de enfrentar ese miedo, y cada una de ellas, o sea, entra con otra energía. Y al final, la última escena, que es la del lobo, la chica hace los mismos gestos del lobo, así de ¡ah! Y empieza a caminar y a correr hacia el lobo, y cuando se va a enfrentar a él, ¿qué pasa? El lobo se desvanece. Y así son precisamente nuestros miedos y cómo los debemos de conquistar. Es ir hacia ese miedo con aquella fortaleza y aquella seguridad, porque hay una frase que yo
Pues yo la digo mucho y realmente no puedo recordar si yo dónde la leí, si yo me la inventé o no sé, la verdad, me gustaría si es de alguien poder dar la referencia y la fuente, porque yo soy muy amiga de siempre dar la referencia de la persona que dijo esa frase, pero de verdad que no lo recuerdo. Pero esta frase dice así: el miedo al miedo es más grande que el propio miedo. La voy a repetir. El miedo al miedo es más grande que el propio miedo. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Vamos a suponer, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro y que tú ya lo conoces, ¿no? Es mi viaje a Europa. O sea, me veo forzada por las circunstancias a viajar. Claro, yo muy lista decidí Europa, podía haber decidido un retiro con las monjas carmelitas, ¿no? Sin hablar, pero no. Ok, yo voy a Europa, sí, voy decidida, pero voy con miedo. Entonces, yo tenía dos opciones, o sea, decir, hoy sí me quiero ir a Europa, pero solamente tengo $150 en la bolsa, o sea, ¿cómo voy a estar allá? Y entonces dejar que el miedo se apoderara de mí, decir, ahora estás loca, pero ni de chiste la vas a hacer allá con $150, bla, 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 ya sabes, ¿no? Todo el cuento que te hace el saboteador o la saboteadora interna. Y, y yo lo que dije, ¿sabes qué? O sea, ok, voy a hacer referencia a la frase, el miedo al miedo es más grande que el propio miedo. Entonces, me da miedo, no, tengo mucho miedo de lo que vaya a suceder en en Europa. Logro traspasar eso y entonces me encamino a Europa, me paso 10 semanas maravillosas y volteo hacia atrás y veo que el miedo que yo sentía, yo lo amplifiqué y que mi miedo al miedo fue más grande que lo que realmente sucedió, ¿sí? Espero que poder haberte explicado eh, lo que esta frase significa para mí, como yo la veo, ¿no? O sea, lo agrandamos y luego pasamos del otro lado y decimos, pues si no era para tanto, realmente no era para tanto. De eso se trata. Entonces, estas lecciones de las que hablamos mal aprendidas es no evitemos el miedo, sobre todo si sabemos que es un miedo neurótico. O sea, hay miedos reales, ¿no? Por ejemplo, puede ser que yo esté ahorita aquí muy a gusto y de repente alguien empieza así a golpear la puerta y abran, abran. Yo entro en pánico, entro en miedo. Es un miedo real. Tengo una persona ahí físicamente golpeando la puerta de la casa, ¿sí? Ese es un miedo real. Pero los otros son miedos neuróticos que solamente estamos imaginándonos lo que puede pasar y yo te puedo asegurar que el 99% de las veces no sucede por lo que nos está afectando el miedo. Ya cuando pasamos del otro lado, o sea, pues volteas y te das cuenta, wow, o sea, eran puros miedos infundados y no sucedió absolutamente nada de lo que yo me temía, era un miedo neurótico. Y fíjate que yo, no sé, o sea, a mí me ha servido muchísimo la enseñanza budista de Pema Chodron, que ella también ha hecho referencia en estos webinarios. Y una de las cosas por las que yo empecé a enfrentar los miedos así audaz, tan audaz, es precisamente por algo que yo leí en el libro de Cuando todo se derrumba de Pema Chodron. Ella en el primer capítulo, curiosamente, habla precisamente del miedo. Y yo te quiero compartir, porque tengo aquí el libro, te quiero compartir lo que dice, porque para mí de verdad que cambió mi vida profundamente. Dice, el miedo es una experiencia universal, lo sienten hasta los insectos más pequeños. Cuando vamos chapoteando entre los charcos que quedan tras la bajada de la marea y acercamos el dedo a los cuerpos suaves y abiertos de las anémonas, podemos ver cómo se cierran. O sea, tú vas hacia la anémona y la anémona se cierra. Lo mismo les ocurre espontáneamente a todos los demás animales. Sentir miedo cuando nos enfrentamos a lo desconocido no es algo terrible, más bien es una parte integral del hecho de estar vivos y que todos compartimos. Reaccionamos ante la posibilidad de encontrarnos con la soledad, con la muerte, ante la posibilidad de no tener nada a lo que agarrarnos. El miedo es una reacción natural al acercarnos a la verdad. Esto es básico. Fíjate, el miedo es una reacción natural al acercarse a la verdad. Eso quiere decir que cuando sentimos miedo estamos a punto de tocar una verdad, ¿no? Vamos otra vez al ejemplo de mi ida a Europa. O sea, me aviento, tengo miedo, pero me estoy acercando a una verdad. ¿Y cuál fue esa verdad? La verdad fue
que puedo confiar en el universo, que realmente puedo confiar en que todo está dado para mí, que puedo confiar en mí misma y en mis decisiones. Estoy tocando, me acerqué a la verdad y llegué a ella. Y luego continúa Pema diciendo, pero si nos comprometemos a quedarnos donde estamos, nuestra experiencia se vuelve más vívida. Las cosas se ven muy claras cuando ya no hay escape posible. O sea, imagínate que yo estoy ahorita rodeada aquí del miedo y en lugar de salir corriendo, me quedo ahí. Me quedo y me comprometo a vivir la experiencia del miedo para que se haga vívida y entonces todo comienzo a verlo muchísimo más claro. Ya no hay escape. Mientras estaba, dice ella, en un largo retiro, tuve una revelación que pareció conmover cielo y tierra. No podemos estar en el presente y al mismo tiempo planificar nuestra vida. O sea, cuando estamos planificando nuestra vida ya nos fuimos al futuro, ¿sí? Yo sé que parece algo muy evidente, pero cuando descubres algo así por ti mismo, te cambia. La impermanencia se vuelve algo vivido en el presente y lo mismo ocurre con la compasión, el coraje y la capacidad de maravillarse y también con el miedo. De hecho, cualquiera que esté en el límite de lo desconocido, plenamente en el presente, sin ningún punto de referencia, experimenta la ausencia de base o fundamento, de un lugar de donde agarrarse. Cuando nuestra comprensión se hace más profunda, descubrimos que el presente es un lugar muy vulnerable, lo que puede ser una experiencia absolutamente enervante y al mismo tiempo absolutamente tierna. Cuando empezamos nuestra exploración, tenemos todo tipo de ideales y expectativas, buscamos respuestas que satisfagan el hambre que hemos sentido durante largo tiempo, pero lo último que deseamos es que nos vuelvan a hablar del hombre del saco. Evidentemente la gente intenta avisarnos. Recuerdo que la primera vez que me dieron instrucciones de meditación, la profesora me describió la técnica y me dio las instrucciones necesarias para la práctica y luego añadió, pero por favor no salgas de aquí pensando que la meditación te va a dar unas vacaciones de la irritación. De alguna manera todas las advertencias del mundo no llegan a disuadirnos, de hecho, nos acercamos más al sendero. Hay una parte aquí, dice, de lo que estamos hablando es de llegar a conocer el miedo, conocerlo, de familiarizarnos con él, de mirarle directamente a los ojos, no como una forma de resolver los problemas, sino como una manera de deshacer completamente las viejas maneras de ver, oír, oler, saborear y pensar. La verdad es que cuando realmente comencemos a hacerlo, nos encontraremos con que somos humillados continuamente. No va a quedar mucho espacio para la arrogancia que resulta de aferrarnos a nuestros ideales. La arrogancia que inevitablemente aflorará va a ser vapuleada de continuo por nuestro propio coraje de ir a un paso más allá. Los descubrimientos que experimentaremos mediante la práctica no tienen nada que ver con ninguna creencia, tiene mucho que ver con el coraje de morir continuamente. O sea, no estamos hablando, ya no está hablando de morir físicamente, sino de morir a las creencias que generalmente no son verdad, ¿sí? Hay una parte ya para dejar de leer y entrar más en la plática, y quiero ver si la puedo encontrar ahí. O sea, dice, habla de, es que voy a ver si lo puedo encontrar, pero es casi al final, que le preguntan a uno de sus maestros espirituales, dice, aquí está, nadie nos dice nunca que debemos dejar de huir del miedo. Raras veces se nos dice que nos acerquemos más, que sigamos ahí, que nos familiaricemos con él. En una ocasión le pregunté al maestro Zen Kobun Chino Roshi cómo se relacionaba con el miedo y me dijo, concuerdo con él, concuerdo. Pero el consejo que solemos recibir es el de edulcorarlo, diluirlo, tomar una píldora o distraernos, cualquier cosa para hacerlo desaparecer. Qué increíble, o sea, a mí esto de verdad me cambió la vida. Cuando nos quedamos ahí, en ese preciso momento, cuando sentimos que ya no podemos más, cuando uno está viviendo el miedo, se siente un dolor físico, se siente
una opresión, muchas veces es en el pecho, a veces en la garganta, otras veces en el estómago. Y es cómo poder permanecer ahí. Y es un pequeño espacio, de verdad te lo digo. Y esto no solamente en relación al miedo, en relación a muchísimas cosas. Si nos quedamos, si logramos sobrevivir, permanecer aquí en este momento, Pema lo dice de una manera maravillosa. Dice, relájate en lo que es. Si estamos en esa especie de miedo, que es el miedo neurótico, y logramos permanecer en ese espacio, en inglés se le llama un gap, es un espacio entre lo que siempre he hecho, que está aquí, permanecer en este espacio incomodísimo, que siento que me voy a morir, que digo, estoy loca, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué permanezco aquí? Y de repente, ¡pum! Es un segundo que logramos pasar a este lado y conquistamos. Lo que yo te puedo decir por experiencia propia es lo siguiente. Uno va hacia el miedo y vas obviamente pues llena de ansiedad, llena de temor. Pero entre más veces lo haces, entre más te acostumbras, entre más te comprometes a hacerlo, llega un momento en que las cosas que te daban miedo ya no te dan. De verdad, ya no te dan miedo. Es increíble cómo suceden estas cosas. O sea, no sabría cómo explicártelo y cuál es la razón para que esa sea la dinámica, pero así es como sucede. Y yo siempre soy de la idea de, esta frase sí la tuve que haber leído en algún lado. Dice, no es valiente aquel que no tiene miedo, es valiente aquella que camina a pesar de sus miedos, o sea, familiarizarte con el miedo. Y después una chica con la que yo estoy haciendo el coaching de dinero me hizo favor de regalarme una frase, la dijo y me encantó y dije, esa frase la tenemos que usar. Y ella dijo, miedosa sí, cobarde nunca. ¿Sí? Entonces pues estás llena de miedo, pero ahí te vas y continúas, ¿no? Y al final te vas a dar cuenta de que simple y sencillamente era tu imaginación la que te estaba haciendo todo ese rollazo de que no puedes, de que te va a pasar algo, de que te vas a quedar sola, de que nadie te va a comprender, de que no la vas a hacer, de que no eres capaz de cuidar de ti. O sea, todas esas cosas, rollos mentales que nos estamos diciendo constantemente en relación a por qué no debemos de hacer las cosas. Y entonces, cada vez que nosotros nos dejamos ganar por el miedo, lo que está sucediendo es que nuestra autoestima se va bajando. Es que no soy capaz de hacer esto. Es que no puedo. Es que esto. Entonces, nos empequeñecemos nuestro espíritu, nuestro espíritu que es grande se empieza a sentir así como encapsulado en esta cosa del miedo, el saboteador que nos está ganando. Y bueno, pues obviamente como ya lo hemos platicado en otros webinarios, no podemos ver al saboteador como un enemigo, ni al miedo como un enemigo. Son partes integrales de nosotros, son partes de nosotros que tenemos que aprender a integrar a través de la práctica. Pues la práctica de la conquista de los miedos es caminar hacia tu miedo. Mucha gente siempre me pregunta, oye, ¿cómo le hago para que no me dé miedo? Ve hacia él. Es que no hay caminos cortos, es que no hay varitas mágicas. Tiene uno que caminar directo hacia allá. Y entonces, con la práctica, y cuando se siente padrísimo cuando se hace el otro lado, o sea, yo te lo digo ahora que volteo y veo ese viaje de Europa, ¿no? Esas 10 semanas increíbles. O sea, wow, lo pude hacer. Y entonces ahora ir a Europa se me hace así como la cosa más sencilla cuando me tardé 15 años en regresar. Y decía, no puedo, es mucho dinero, bla, 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 todas las historias que nos hacemos en la mente, porque la mente nos domina en lugar de nosotros dominar a nuestra mente, como ya lo platicábamos en el webinario de la meditación, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para ir hacia allá? Yo creo que es el convencimiento que nos da la meditación y el autoconocimiento de decir, ok, yo soy una hija de Dios, soy parte del universo, todos somos uno, entonces yo soy parte de ese todo. Y
si yo soy parte de ese todo, tengo todas las características, o sea, así como tengo todas las características humanas, ¿sí? También tengo todas las características divinas, porque hay una parte de mí que está conectada con la divinidad, que somos una. Entonces, eso solamente te lo va dando la seguridad de tu autoconocimiento y la seguridad de la meditación, de ir hacia adentro y decir, wow, sí, soy Dios, yo también soy Dios, soy parte de Dios. Y como tal, tengo poderes y además este cuerpo es un milagro. Fíjate cómo funciona el cuerpo, ¿cómo no vamos a hacer un milagro? Que estamos esperando los milagros allá afuera, observa el cuerpo. O sea, si lo viéramos por dentro de todo lo que hace, nos maravillaríamos de lo que hace el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esa certeza, yo soy Dios, soy diosa, soy parte de él o de ella, como tú le quieras llamar, no importa, Dios es todo, diosa es todo. Es, si yo soy eso, solamente se me va a revelar cuando yo camino hacia esa parte mía, cuando conquisto en la parte material y me doy cuenta que esto es simple y sencillamente un cuerpo, una mente que están aquí para servirme, para navegar en este mundo, pero que lo que realmente trasciende es lo que se va a quedar cuando yo muera, que es mi alma, mi espíritu. Entonces, si yo sé que tengo una parte dentro de mí que es espiritual y divina, eso me da la certeza de que las cosas van a salir bien y que cuando no salgan tan bien, hago paz al saber que eso solamente me está fortaleciendo. Pero digo, yo no sé quién está ahí detrás de esta cámara, de este video, quién lo va a ver. Digo, sé de algunas de ustedes, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que tienes una buena vida, que no te ha ido mal. O sea, no nos podemos comparar con otras mujeres que están en países donde realmente las mujeres son, híjole, como en los países islámicos, donde las mujeres son apedreadas, les cortan el clítoris. O sea, realmente nosotras, nuestro rollo, nuestros miedos están cimentados en cosas ficticias, en nuestra imaginación, ¿sí? Entonces, la invitación en esta oportunidad es a que hagas una lista de cuáles son tus miedos, a que te preguntes si quizás en esta oportunidad te voy a dar una herramienta muy buena que la puedes usar en infinidad de cosas, pero es lo que se llama The Works de Byron Katie, el trabajo, es la traducción y sí está en español. The Works son 4 preguntas que uno se tiene que hacer. Y entonces esas 4 preguntas te llevan siempre a la verdad. Y esas 4 preguntas, lo más increíble de todo es que siempre nos llevan a la misma respuesta y es, esto me lo estoy imaginando y no es verdadero. ¿Sí? O sea, si no te está sucediendo en el momento presente, en este momento, todo lo demás es imaginación. Es como yo estoy ahorita aquí conversando contigo, disfrutando del paisaje y mi mente empieza a divagar hacia el futuro y digo, wow, por ejemplo este sábado voy a dar un curso del dinero en la Ciudad de México, ¿no? Y yo digo, ay, no se va a llenar el curso. Entonces mi mente se engancha de ahí y dice, no, como yo no lo organicé, lo está organizando alguien más y no sé ni siquiera cuánta gente va a llegar, pero ya me estoy preocupando de que no va a llegar el suficiente número de gente, que qué vamos a hacer, si los costos van a salir y empieza a hacer toda una historia. Pero no está sucediendo aquí. Aquí estoy conversando contigo. Mi mente está haciendo historias allá y además las hace como verdaderas. Y ese es un grave, grave peligro. Y de ahí, de ese proceso mental, es de donde salen lo que asumimos. Y asumir es una de las cosas más terribles que nos puede suceder a los seres humanos en cuestión de relaciones interpersonales. Yo asumo que le caigo mal a aquella, lo tomo por verdadero y ya llego con mi carota. Y resulta que yo no le caía mal. Es mi percepción, ¿sí? Así es que vamos a empezar uno a uno a conquistar nuestros miedos para llegar a ser lo que queremos ser. O sea que es la mujer integral, mujer 2012. Wow, estamos casi finalizando el año. Y el proceso ha sido tremendo. Y estoy segura que si tú has hecho la tarea y estás comprometida con tu crecimiento personal, también has tenido un proceso tremendo en estos meses. No solo yo. O sea,
Yo platico con muchas mujeres, con mis hermanas. Todas estamos viviendo un proceso muy, pero muy fuerte. ¿Pero por qué? Porque es la evolución. Porque eso nos va a llevar a las mujeres maravillosas que ya somos. Que estamos puliendo ese diamantito. Lo estamos puliendo, él estaba en bruto, era como un carbón. Lo estamos puliendo y de repente sale aquella luz inmensa, maravillosa, preciosa, que nos dice, esta soy yo, y sí, soy un ser espiritual, viviendo una experiencia material, pero qué padre, ¿no? O sea, fíjate, tenemos lo mejor de los dos mundos. Por un lado, la divinidad y por otro lado, disfrutar de todas las maravillas. O sea, yo, si te lo digo, o sea, para mí tengo bastante claro que yo vine a esta vida a disfrutar. Que todos los rollos que me he hecho en los meses anteriores, en los años anteriores, han sido mis miedos, evitando que yo llegue a poder disfrutar de la naturaleza, de esta casa, de una comida deliciosa que me voy a echar ahorita después de grabar este webinario. Disfrutar. Te comprometes a disfrutar, a ser lo mejor que tú puedes ser. ¿Lo puedes hacer? Yo creo que sí, pero claro, tenemos que practicar. No hay varitas mágicas, no hay caminos cortos, es la práctica la que hace el maestro. Si quiero ser una gran pianista, van a ser horas de práctica, sobre todo a los 48 años. Por eso se los ponen a los niños chiquitos, pero no es imposible, no hay imposibles, de verdad. Si tú te quieres convencer de que no hay imposibles, yo te voy a dar otro tip. Vete a ver cualquier show de esta compañía circense que se llama Cirque du Soleil, es canadiense. Tienen shows rodantes que andan por diferentes ciudades, tienen shows permanentes en Las Vegas, como 4 o 5, cualquiera de ellos, cualquiera. El mismo Cirque du Soleil te dice en uno de sus eslogans, imposible es solamente una palabra. Así es que ya lo sabes. Y bueno, herramientas, pues mira, yo he leído muchísimo acerca del miedo y la verdad, a mí lo único que me ha dado resultado y también en crisis existenciales, si la estás viviendo ahorita, te quiero súper recomendar el libro de Pema Chodrón. Para mí ha sido una tabla de salvación poder contar con ese libro. Y el primer capítulo habla precisamente del miedo. Esto que te leí es solamente un pedacito chiquitito. Entonces, yo de verdad te encargaría así con mucho énfasis que te hagas de ese libro. A lo mejor ahorita no estás en crisis, pero la vida está llena de crisis, unas chiquitas, otras más grandes, y tener ese libro como una Biblia, como yo le digo, es una maravilla. Así es que Pema Chodrón, cuando todo se derrumba. Y bueno, pues, ¿qué más te puedo decir? Que estamos a muy pocos días de que el año termine. La vida es muy corta, la vida es cortísima y estamos aquí para aprender, para disfrutar, para respirar. A veces hay gente que ni siquiera respira, o sea, para respirar, estar presentes en nuestra respiración. Hay cosas que no son tan agradables, no siempre las cosas son agradables, pero entre más herramientas tengamos para sopesar esas cosas, mejor va a ser para nosotros, ¿sí? Así es que te deseo que tengas un excelente mes, te mando un súper abrazo y recuerda, el miedo al miedo es mucho más grande que el propio miedo. Mujer 2012 hacia una nueva conciencia, tú lo puedes lograr, cualquier persona lo puede lograr si se compromete. Yo soy Aurora Medina y como siempre, pues ya sabes, un abrazote así de mariposa. Que tengas un excelente mes. Disfruta tu vida, disfruta tu casa, disfruta tu familia y sobre todo, disfruta tus miedos y ve hacia ellos. ¿Sabes cómo hay que ir hacia los miedos? Con curiosidad. ¿Qué me quiere decir este miedo? Y ahí va uno caminando, así como Alicia en el País de las Maravillas, con curiosidad. Hasta la próxima. Un abrazote y un beso para ti, mariposa hermosa.